tardes, muchachos. Vamos a hacer problemas de esta forma, ya que en la clase es tan difícil y casi no tenemos tiempo. Entonces el ejemplo 1.9 que ustedes tienen que estudiar va a ser el primero que les voy a dar virtualmente. Ese ejemplo es para ver el efecto del peso de un émbolo sobre la presión en un cilindro. Usualmente cuando tenemos un sistema de estos es un cilindro con un pistón que se mueve hacia arriba o hacia abajo del cilindro, y eso afecta la presión del gas que hay dentro del cilindro. Usualmente es un gas porque pues los gases son los que son compresibles. Si hay un líquido, entonces tendría el líquido que poder moverse hacia otro lado, como cuando es el caso de la ley de Pascal. En este caso lo que vamos a tener es un gas, y los datos tenemos los datos de que el émbolo pesa 60 kilogramos, que tiene una sección transversal de 0.04 metros cuadrados y que la presión atmosférica es de 0.97 bares. La aceleración de la gravedad la dan, ustedes ya la conocen, 9.81 metros por segundo cuadrado, y tenemos que determinar la presión que hay ahí dentro del cilindro. Siempre cuando hacemos un problema necesitamos hacer un croquis. No tiene que ser algo bello y bonito hecho así con escuadra y todo, sino que pues un croquis que nos indique qué es. Ahí en el libro está, tenemos el émbolo, tenemos el cilindro, el dato del émbolo, que es la masa, la presión atmosférica que está fuera de nuestro sistema, y adentro el gas sería nuestro sistema, si estuviéramos estudiando un sistema cerrado. El émbolo y el cilindro no tienen fricción, es una de las suposiciones que tenemos que hacer, y ese gas está haciendo una presión, está ejerciendo una presión sobre ese émbolo. Tenemos que calcular la presión que hay ahí dentro. Siempre en nuestro croquis indicamos los datos que nos dan para que quede claro qué es lo que hay, y indicamos cuáles son las suposiciones. En este caso, como lo que queremos ver es cómo afecta el émbolo la presión, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre de ese émbolo, que es este que tenemos acá, el diagrama de cuerpo libre. Y eso lo hemos visto en mecánica. Tenemos el émbolo, arriba tenemos la presión atmosférica que lo está empujando hacia abajo, su peso también empuja hacia abajo, y el gas que está dentro del cilindro lo empuja hacia arriba. Sí, o sea, esas son las fuerzas a las que está sometido: su peso, el peso del aire y la presión del gas que está dentro del cilindro. Luego tenemos que hacer el balance de fuerzas, así como hacemos en física. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, todas las fuerzas en Y tienen que ser cero. Entonces, tanto el peso como la atmósfera y el gas, las fuerzas que ejercen sobre ese pistón tienen que ser cero. Por definición tenemos que la presión es fuerza entre área, así que podemos despejar que la fuerza es presión por área. En ese caso la fuerza de la atmósfera sería la presión atmosférica por el área, la fuerza del gas sería la presión del gas por el área, y la fuerza del peso es mE. Cuando las sumamos todas, la sumatoria del peso es menos mg porque él va hacia abajo, la atmósfera es menos PA por A porque va hacia abajo, y el gas es más P por A porque va hacia arriba. Entonces la ecuación que nos queda es esta que está aquí: P por A igual mg más presión atmosférica por A, y si dividimos ambos lados por A, vamos a tener la ecuación que puso el libro ahí: presión igual presión atmosférica más mg entre A.
Tenemos que sustituir los valores. Siempre cuando hacemos un problema tenemos que hacer el análisis anterior, que es plantear las ecuaciones y ver cómo las vamos a usar. Vean que ocupamos los datos, todo lo que nos dieron. La presión atmosférica es un dato, que son 0.97 bar. La masa son 60 kilogramos. G son 9.81 metros por segundo cuadrado y el área son 0.04 metros cuadrados. Esas unidades no son iguales a un bar. No podemos hacer la suma porque tenemos que tener todo en unidades que sean consistentes para poder hacer la suma. Entonces tenemos que convertir estas unidades que tenemos a bares. Para eso usamos la definición de Newton. Primero usamos la definición de Newton. Un Newton, 1 kilogramo metro por segundo cuadrado, y usamos la conversión de bares a Newton por metro cuadrado, que acuérdense que ese Newton por metro cuadrado es un pascal. Entonces un bar, 10 a la 5 Newton por metro cuadrado, se nos cancelan. Vean estos metros cuadrados con estos metros cuadrados, este metro con este metro, este segundo cuadrado con este segundo cuadrado, el kilogramo con este kilogramo y el newton con este newton, y el cálculo que hagamos nos va a quedar en bares y de esa forma ya tenemos unidades consistentes. Y siempre acuérdense de tachar las unidades que se cancelan, porque de esa forma ustedes verifican si el cálculo que están haciendo es correcto, y a lo último la presión nos da en 1.12 bares. Fíjense que el cambio de volumen no va a afectar el análisis, porque vean que en todo lo que hemos hecho no tomamos en cuenta a la hora de análisis, no hay nada que nos dependa del volumen. Así que esto es una información que nos queda para el resto del curso. Cuando tenemos un cilindro émbolo, donde el émbolo está libre, que puede moverse hacia arriba o hacia abajo, siempre va a ser un proceso a presión constante. Si el émbolo se mueve hacia arriba o hacia abajo, o sea, si disminuye o aumenta el volumen, la presión siempre va a ser la misma. Muchas gracias.